quiero que te detengas un instante, solo un instante, porque lo que estás a punto de escuchar no es un simple relato sobre animales, es una mirada profunda a lo que ocurre dentro del ser humano cuando comparte su vida con una criatura que no exige nada, pero que transforma todo a su paso. Si tienes un gato en casa o lo has tenido alguna vez, puede que lo que escuches hoy toque algo muy personal en ti, algo que quizá no habías sabido poner en palabras. Y si nunca has convivido con uno, escúchalo igualmente, porque en realidad no estamos hablando solo de gatos, estamos hablando de ti, de tu forma de amar, de tu manera de estar en el mundo y de cómo las presencias más silenciosas suelen ser las que más profundamente nos cambian. Hace algunos años, después de una misa, una mujer de unos 60 y tantos años se acercó a mí. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no era un llanto caótico, sino ese tipo de emoción que nace cuando el dolor y el alivio se mezclan al mismo tiempo. Me dijo con una voz temblorosa que había perdido a su gato la semana anterior, después de 12 años de vida juntos. Lo que más le confundía no era la pérdida en sí, sino la intensidad de su dolor. Padre, me dijo, no entiendo por qué me duele tanto si solo era un animal. Me quedé en silencio unos segundos, mirándola con calma, y le respondí algo que ella no esperaba escuchar. ¿Quién le dijo a usted que era solo un animal? Porque nada ni nadie que ha compartido contigo los años más silenciosos de tu vida, que ha estado presente en tus noches difíciles, que ha dormido cerca de ti sin pedir nada, puede ser reducido a algo solo. Ese gato no era un objeto en su vida, era un testigo de su historia. Había visto partes de ella que quizá nadie más había visto, y perderlo no era simplemente perder una mascota, era perder una presencia que había dado forma a su mundo interior. Y ahí está una de las primeras verdades que muchas personas no quieren mirar de frente. El destino de quienes conviven con gatos no se escribe en grandes acontecimientos, sino en pequeñas presencias que van moldeando el alma sin hacer ruido, porque hay vidas que no cambian por explosiones, sino por compañía silenciosa. Y eso, aunque parezca simple, dice mucho más de lo que imaginamos sobre la forma en que los seres humanos construimos el sentido de nuestra existencia. Permíteme llevarte un poco más profundo. En el Antiguo Testamento casi no se habla de gatos, es cierto. Sin embargo, si miramos hacia el antiguo Egipto, una civilización contemporánea de los grandes relatos bíblicos, encontramos algo muy distinto. Allí el gato no era visto como un simple animal doméstico, era observado con respeto, casi con reverencia, no por superstición vacía, sino por algo que habían percibido en su naturaleza. Los egipcios notaron algo esencial: el gato habita el silencio de una forma que el ser humano moderno ha olvidado. Un gato puede permanecer largos periodos sin ansiedad, sin prisa, sin necesidad de llenar el vacío con ruido. Simplemente está, observa, respira, existe. Los egipcios lo relacionaban con una especie de presencia sagrada, no porque lo divinizaran de forma ingenua, sino porque reconocían en él una cualidad que les resultaba extrañamente familiar y al mismo tiempo perdida, algo parecido a lo que más tarde en otras tradiciones se describiría como atención plena, como contemplación, como la capacidad de estar sin escapar del momento presente. Desde la fe yo prefiero llamarlo contemplación, ese estado en el que no necesitas huir de ti mismo, ni del instante, ni del silencio. Y lo interesante es que cuando un gato entra en tu vida, aunque tú no lo hayas buscado conscientemente, algo empieza a reorganizarse dentro de ti sin que lo notes al principio. No ocurre de forma espectacular, no hay señales visibles de cambio, pero poco a poco empiezas a descubrir algo que muchas enseñanzas espirituales han intentado transmitir durante siglos: que el presente tal como es ya contiene lo suficiente. Hay personas que creen que esto es exageración romántica, pero la experiencia humana cuenta otra historia. Convivir con un gato es entrar en contacto constante con una forma de vida que no se acelera, que no se justifica, que no se pierde en el futuro ni se queda atrapada en el pasado. Y en ese contraste, sin que nadie te lo imponga,
Empiezas a notar tus propios excesos, tu propio ruido interior, tu propia prisa sin sentido, y ese es el primer movimiento real del cambio. Pero antes de seguir, necesito que te quedes con esto. Lo que parece una historia sobre animales, en realidad es una historia sobre cómo aprendemos a estar vivos sin perdernos a nosotros mismos. Hay algo curioso en cómo los seres humanos solemos definirnos como personas ocupadas, productivas, siempre en movimiento, como si detenerse fuera una especie de error. Sin embargo, la vida muchas veces nos enseña lo contrario de forma silenciosa, sin discursos, sin teorías, solo a través de experiencias simples que parecen pequeñas, pero que cambian la forma en que respiramos el mundo. Y uno de esos encuentros inesperados puede ser la convivencia con un gato. Tengo un amigo de unos 50 años, alguien muy activo, de esos que viven con la agenda siempre llena y la mente constantemente ocupada en lo siguiente. Para él, el descanso era casi una interrupción innecesaria. Un día, su hija tuvo que viajar y le dejó a su gata por unos días. Al principio él se resistió. Yo no soy de gatos, repetía como una afirmación definitiva, como si eso cerrara cualquier posibilidad de aprendizaje. Pero la gata no discutió con él, no intentó convencerlo, simplemente hizo lo que hacen los gatos, eligió su lugar, encontró su espacio y comenzó a habitarlo con total naturalidad. Se instaló en su sillón favorito, aquel donde él solía sentarse a leer o a trabajar, y desde allí comenzó a observarlo con una calma desconcertante. Cada noche, cuando él intentaba seguir con su rutina, revisar correos o preocuparse por el día siguiente, la gata estaba allí tranquila, respirando lento, con esa presencia que no exige nada, pero que de algún modo te obliga a mirarte a ti mismo. Él no entendía por qué, pero empezó a sentarse distinto, empezó a apagar el teléfono un poco antes, empezó, sin planearlo, a reducir la velocidad de su propia vida. Un día me dijo algo que se le quedó grabado: ese animal me enseñó a parar, y lo dijo sin dramatismo, como quien reconoce una verdad evidente que había estado ignorando durante años. Yo le respondí que a veces la vida utiliza mensajeros que no esperamos, y que quizás lo divino no siempre llega en formas solemnes, sino en presencias cotidianas que nos devuelven al centro sin hacer ruido. Y aquí es donde conviene detenerse en algo importante. La ciencia ha estudiado durante décadas el efecto de los animales de compañía en el ser humano, y los resultados son consistentes. Se ha observado que acariciar a un gato puede reducir el cortisol, la hormona del estrés. También se ha estudiado el ronroneo, esa vibración constante entre aproximadamente 25 y 50 hercios, asociada a procesos de calma fisiológica y recuperación del cuerpo. Se ha encontrado que convivir con gatos puede estar relacionado con menor riesgo cardiovascular y mejor regulación emocional. Pero más allá de los datos, hay una pregunta que rara vez se hace: ¿por qué una criatura viva genera ese tipo de respuesta en nosotros? ¿Por qué el simple contacto con otro ser puede reorganizar el estado interno de una persona? Algunas tradiciones espirituales lo han interpretado como un signo de armonía en la creación, no como algo mágico en el sentido superficial, sino como una expresión de un orden más profundo en el que la vida no está separada del bienestar, sino entrelazada con él. Desde una mirada de fe, uno podría preguntarse si no hay algo significativo en el hecho de que un ser creado tenga en su propia naturaleza una capacidad de generar calma en otro ser. En las tradiciones Zen existe un concepto llamado Mushin, que significa mente sin mente. Es un estado donde la acción no está contaminada por el ruido del ego, donde no hay exceso de pensamiento ni tensión por controlar lo que vendrá. Algunos maestros han dicho que observar a un gato es una forma de entender ese estado sin necesidad de explicarlo, no porque el gato enseñe teoría, sino porque encarna una forma de estar. Un gato no se disculpa por existir, no pide permiso para ocupar espacio, no se adelanta al futuro ni se arrepiente del pasado. Simplemente está, con una naturalidad que desarma cualquier exceso humano de preocupación. Y en ese contraste, sin palabras,
algo en nosotros empieza a aflojar. Eso es lo que muchas tradiciones llaman paz interior, y aunque los nombres cambien, la experiencia es sorprendentemente similar, un estado en el que el ser deja de luchar contra sí mismo. Pero surge una pregunta importante, especialmente para quienes tienen una sensibilidad espiritual más profunda. ¿Es correcto encariñarse tanto con un animal? ¿No podría eso convertirse en un apego que nos distrae de lo esencial? La respuesta no es simple, pero sí clara en su dirección. Depende del tipo de amor del que hablamos. Hay amores que encierran, que generan dependencia, que producen sufrimiento cuando desaparecen. Ese tipo de amor no libera. Pero hay otros amores que abren, que enseñan a dar sin condiciones, que expanden la capacidad de cuidar sin poseer. Y en ese segundo tipo de amor, la relación con un animal puede convertirse en una escuela silenciosa del corazón, porque un gato no negocia su autenticidad contigo, no finge afecto, no construye máscaras, o te acepta tal como eres o simplemente no entra en tu mundo. Y esa honestidad tan simple y tan directa puede ser una de las formas más limpias de relación que un ser humano experimenta. Hay momentos en los que la vida humana parece cerrarse sobre sí misma, como si todas las puertas se redujeran a una sola habitación sin salida visible. Y en esos momentos, lo que más falta no suele ser una gran solución, sino algo mucho más simple, una presencia que no exija nada, pero que tampoco desaparezca. En muchos casos, esa presencia puede llegar en forma de un animal, y en particular, de un gato. Recuerdo el caso de un joven de unos 25 años que atravesaba una depresión profunda. Había dejado de salir, había reducido al mínimo su contacto con el mundo exterior y pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su cuarto. No era solo tristeza, era una especie de desconexión progresiva de todo lo que antes le daba sentido. Su madre, preocupada y sin saber ya qué hacer, decidió traer a casa a un pequeño gato. No fue una decisión basada en un plan perfecto, sino en algo más intuitivo, casi desesperado. Al principio, el joven nos mostró interés. El gato era simplemente una presencia más en la casa, pero los animales, especialmente los gatos, tienen una forma muy particular de insistir sin invadir. No fuerzan el contacto, pero tampoco se rinden ante la indiferencia. Poco a poco el gato comenzó a acercarse a él. Se subía a su cama, se quedaba cerca, lo acompañaba en silencio. Sin que él lo buscara, algo comenzó a cambiar, no de forma inmediata, no como un milagro repentino, sino de manera casi imperceptible. Empezó a tener una razón mínima para levantarse. El gato tenía hambre, el gato quería jugar, el gato necesitaba atención. Y en medio de una vida que se había vaciado de motivaciones, esas pequeñas necesidades externas se convirtieron en puntos de apoyo internos. No era una solución completa a su dolor, pero sí un inicio. Y a veces, en el mundo emocional humano, los inicios valen más que las respuestas definitivas, porque cuando una persona está en la oscuridad, no necesita un discurso perfecto, necesita una chispa que le recuerde que todavía puede moverse. Ese joven, tiempo después, me dijo algo que nunca olvidó. Ese gato me salvó la vida, y no había exageración en sus palabras, había reconocimiento, no porque el animal hubiera resuelto su problema interno, sino porque le había devuelto una conexión mínima con la realidad, suficiente para empezar a reconstruirse. La psicología moderna conoce bien este fenómeno. Se habla de terapia asistida con animales, de cómo la interacción con un ser vivo puede ayudar a reorganizar estados emocionales severos. Pero detrás del término técnico hay algo más profundo, algo que no siempre cabe en los estudios. El ser humano necesita sentir que su existencia tiene un efecto sobre otro ser vivo, necesita saber que su presencia importa, aunque sea en una escala pequeña, y los gatos, con su forma tranquila y directa de estar en el mundo, ofrecen precisamente eso. No juzgan, no analizan, no complican, simplemente responden a la presencia humana con su propia presencia. Esto nos lleva a una dimensión menos visible, pero igualmente importante, la del hogar. En muchas culturas, el gato no es solo un animal doméstico,
sino una figura asociada al equilibrio del espacio en el que vive. Más allá de interpretaciones supersticiosas, lo que se ha observado a lo largo del tiempo es que los gatos parecen tener una sensibilidad particular hacia los cambios del ambiente. Perciben tensiones, detectan alteraciones en el estado emocional de las personas y reaccionan a ellas de formas sutiles. Algunos estudios incluso sugieren que pueden anticipar estados de ansiedad en sus dueños antes de que estos se hagan conscientes de ellos. No se trata de misterio sobrenatural, sino de una sensibilidad natural afinada, diferente a la humana, pero igualmente real. En la tradición cristiana mística, algunas figuras han hablado de la creación como un sistema mucho más complejo de lo que el ser humano puede percibir a simple vista. No todo lo que existe es plenamente visible, no todo lo que actúa es inmediatamente comprensible. Y dentro de esa visión, la naturaleza no es algo separado de lo espiritual, sino una expresión de ello. Por eso, cuando observamos a un gato, no estamos solo observando un animal, estamos observando una forma de relación con el mundo que no pasa por el control ni por la interpretación constante, sino por la atención directa. También hay algo importante que decir aquí con honestidad intelectual. A lo largo de la historia, distintas culturas han proyectado sobre los gatos significados muy diversos, algunos positivos, otros confusos, incluso contradictorios. Pero si hay algo que se repite en culturas muy distintas entre sí, es la percepción de que el gato ocupa un espacio liminal, un punto intermedio entre lo doméstico y lo salvaje, entre lo visible y lo que no siempre se entiende. Y quizás esa sea la clave. El gato nos recuerda que no todo en la vida necesita ser completamente entendido para ser vivido, que hay formas de presencia que no se explican del todo, pero que se experimentan de manera directa. Hay una etapa de la vida en la que el silencio de una casa deja de ser algo tranquilo y empieza a sentirse distinto. No es un silencio elegido ni buscado, sino uno que llega cuando las rutinas cambian, cuando las personas se van, cuando las habitaciones que antes estaban llenas de movimiento comienzan a quedarse quietas durante más horas del día. Y en ese tipo de silencio muchas personas descubren algo que no esperaban: la necesidad de una presencia mínima que devuelva sentido a lo cotidiano. Una pareja de adultos mayores, ambos cerca de los 70 años, me contó una vez su experiencia. Habían vivido décadas juntos, criado hijos, superado crisis, construido una vida entera compartida, pero con el paso del tiempo los hijos se fueron, la casa se volvió más grande de lo necesario y el silencio empezó a pesar más de lo que imaginaban. No había conflicto, no había drama, solo una sensación de vacío lento, constante. Un día decidieron adoptar un gato. No lo hicieron como una solución pensada en detalle, sino como una decisión sencilla, casi espontánea. Y sin embargo, ese pequeño animal cambió la dinámica de su vida diaria de una forma que no anticiparon. De repente había algo que requería cuidado, había una rutina compartida, había una razón para hablar de cosas pequeñas otra vez. Se levantaban juntos para alimentarlo, lo llevaban al veterinario, se reían de sus comportamientos impredecibles, y sin darse cuenta habían recuperado algo que parecía perdido, un propósito compartido en lo cotidiano. La mujer me dijo algo que se me quedó grabado: ese gato no resolvió nuestros problemas, pero nos devolvió algo que habíamos perdido sin darnos cuenta: el hábito de cuidarnos juntos. Y ahí aparece una idea importante. El ser humano no solo necesita grandes metas o grandes cambios, también necesita pequeñas razones para seguir participando en la vida diaria, algo que conecte los días entre sí, algo que haga que el presente no sea solo espera, sino también relación. Esto se vuelve aún más evidente cuando hablamos de la soledad, uno de los problemas más silenciosos de nuestro tiempo. No la soledad elegida, esa que puede ser fértil y necesaria, sino la soledad no deseada, la que aparece cuando las conexiones humanas disminuyen, cuando los espacios compartidos se reducen, cuando la vida social se va apagando sin que uno lo decida.
Las investigaciones contemporáneas han mostrado algo inquietante. La soledad crónica puede tener efectos en la salud comparables a hábitos altamente dañinos para el cuerpo. No se trata solo de una sensación emocional, sino de un estado que afecta profundamente el sistema físico y mental, porque el ser humano no está diseñado para existir en aislamiento prolongado, y en ese contexto, la presencia de un animal no sustituye las relaciones humanas, pero sí introduce un elemento clave: la sensación de ser esperado. Un gato no te abandona emocionalmente, no te juzga por tu estado de ánimo, no te exige explicaciones, pero está ahí, y esa constancia, aunque parezca simple, tiene un efecto profundo en la experiencia interna de quien lo cuida. En muchas tradiciones antiguas existe una intuición común sobre esto. En distintas culturas, el gato ha sido visto como un guardián del hogar, no en un sentido mágico superficial, sino como una figura asociada al equilibrio del espacio vivido. En algunas tradiciones orientales se le ha atribuido una sensibilidad especial hacia el ambiente emocional. En otras, simplemente se le ha observado como un animal que parece responder a lo invisible de la vida cotidiana: cambios de ánimo, tensiones, estados internos que los humanos a veces no reconocen de inmediato. No hace falta convertir esto en superstición para reconocer algo evidente: los gatos perciben el entorno de una manera distinta, y esa diferencia nos obliga a mirar con más atención lo que nosotros mismos pasamos por alto. También hay un concepto japonés que encaja de forma muy natural en esta conversación: Ikigai. Se refiere a aquello que da sentido a la vida, no necesariamente algo grande o extraordinario, sino aquello que hace que una persona sienta que su existencia tiene dirección. A veces es una vocación, otras veces es algo tan simple como una rutina compartida, una responsabilidad pequeña pero constante. Un gato puede convertirse en ese tipo de ancla, no porque sea el centro absoluto de la vida, sino porque introduce una continuidad emocional en medio del cambio. Hay alguien que depende de ti de forma sencilla, hay algo que te espera, y eso, en momentos de vacío, puede ser suficiente para sostener el día. Y mientras todo esto ocurre, hay algo que el gato sigue haciendo sin esfuerzo: estar presente, sin preocuparse por lo que fue ni por lo que vendrá, sin construir escenarios mentales de lo que podría pasar, simplemente habitando el instante. Esa forma de existencia ha sido descrita de muchas maneras en distintas tradiciones. En el pensamiento zen se habla de una mente sin exceso de ruido interno, un estado donde la acción no está dominada por la ansiedad o la anticipación. En otras tradiciones espirituales se habla de paz interior. En el lenguaje cotidiano podríamos llamarlo simplemente calma, pero en todos los casos la idea central es la misma: la capacidad de estar sin estar dividido internamente. Cuando observamos a un gato durante largos periodos, no estamos viendo solo comportamiento animal, estamos viendo una forma de relación con el tiempo que contrasta profundamente con la nuestra. Y ese contraste, sin necesidad de palabras, nos enseña algo. También es importante mencionar algo que muchas personas viven en silencio: el duelo por un animal. Cuando un gato muere, el impacto emocional puede ser profundo, aunque socialmente no siempre se reconozca con la misma seriedad que otros tipos de pérdida. Frases como "era solo un animal" pueden generar más dolor, porque reducen una relación que fue real, cotidiana y significativa. Pero el vínculo emocional no se mide por la categoría del ser, sino por la experiencia vivida. Y cuando esa presencia desaparece, el vacío es legítimo. El duelo no necesita ser justificado, solo necesita ser vivido con respeto, porque al final todo vínculo verdadero deja huella, y esa huella no desaparece fácilmente. Hay una última dimensión de todo esto que no siempre se dice en voz alta, pero que aparece una y otra vez en las historias de quienes han convivido con gatos durante años. No tiene que ver con lo extraordinario ni con lo misterioso, sino con algo mucho más sencillo y al mismo tiempo más profundo:
la forma en que un ser silencioso puede enseñarte a vivir sin que te des cuenta de que estás aprendiendo. Un gato envejece contigo sin hacer ruido, no te anuncia lecciones, no te explica cambios, no dramatiza el paso del tiempo, simplemente se adapta. Y en esa adaptación silenciosa hay una enseñanza que muchas personas descubren tarde. Los jóvenes suelen aprender de él algo esencial: independencia, la capacidad de no depender constantemente de la aprobación de otros, de explorar el mundo con curiosidad sin miedo al juicio externo. En la mitad de la vida muchos descubren otra enseñanza distinta: la pausa, ese valor olvidado de detenerse sin culpa, de entender que no todo movimiento es progreso, que descansar no es perder tiempo, sino recuperar la capacidad de estar presente sin agotamiento. Y en la vejez, quienes han tenido un gato cerca suelen reconocer algo aún más profundo: aceptación. Un gato que envejece se compara con su juventud perdida. No vive en la nostalgia de lo que fue ni en la frustración de lo que ya no puede hacer. Se adapta a su nueva realidad sin perder su esencia. Y esa actitud, cuando se observa de cerca, se convierte en una forma silenciosa de sabiduría. Esa sabiduría no es intelectual, no se aprende en libros, no se teoriza fácilmente, se observa. Y en esa observación algo en el ser humano se acomoda también, porque uno empieza a entender que vivir no siempre significa controlar el cambio, sino aprender a acompañarlo. Hay personas mayores que me han dicho algo que se repite con frecuencia: que su gato es lo que les recuerda cada mañana que todavía hay un motivo para levantarse. No es un motivo grandioso, no es una misión épica, es algo simple: alimentar, cuidar, responder a una presencia que depende de ellos. Y en esa simplicidad hay una forma de sentido que sostiene el día. En muchas culturas existe una imagen simbólica del gato como guardián del umbral, ese espacio intermedio entre lo conocido y lo desconocido, entre lo que somos y lo que todavía no comprendemos de nosotros mismos. El gato no pertenece del todo a ningún extremo, se mueve entre espacios, observa desde los bordes, habita los cambios sin resistencia, y esa posición liminal tiene un valor espiritual que muchas personas solo comprenden con el tiempo, porque la vida humana no es una línea recta, sino una serie constante de transiciones, comienzos, finales, pérdidas, descubrimientos, silencios. Y el gato, con su manera de estar, nos recuerda que esos momentos intermedios no son errores del camino, sino parte esencial de él. No todo tiene que resolverse de inmediato, no todo tiene que explicarse, no todo tiene que acelerarse. Hay una historia final que ilustra esto de forma muy clara. Un hombre de mediana edad me contó que su gato había empezado a comportarse de forma extraña días antes de que él recibiera un diagnóstico médico importante. El animal pasaba largos periodos junto a él, especialmente cerca de una zona específica de su cuerpo, y no se separaba durante horas. En ese momento él no le dio importancia, pero después del diagnóstico recordó ese comportamiento con otra mirada. No buscaba explicaciones mágicas, pero sí reconocía algo inquietante: una forma de atención que él mismo no había tenido hacia su propio cuerpo. Y eso es lo interesante. Más allá de interpretaciones, lo que el relato revela es una diferencia de percepción. Mientras el ser humano vive atrapado en pensamientos, preocupaciones y distracciones, el animal permanece atento a señales que nosotros ignoramos constantemente, no porque tenga poderes especiales, sino porque no ha perdido la conexión directa con el presente, y quizá ahí esté la lección más importante de todas. Si tienes un gato, o si has tenido uno, o incluso si solo has observado su forma de estar en el mundo, hay algo que puedes reconocer: su presencia no complica la vida, la simplifica, no la llena de respuestas, pero sí de momentos. No resuelve el misterio de la existencia, pero te obliga a habitarlo con más calma. Por eso, antes de terminar esta conversación, quiero dejarte con una idea sencilla. La vida no siempre necesita ser entendida para ser vivida con profundidad. A veces basta con estar. A veces basta con compartir el silencio con otro ser vivo sin intentar llenarlo.
Y en ese gesto aparentemente pequeño ocurre algo que muchas personas pasan por alto durante años. El alma aprende a descansar. Si este video ha resonado contigo, quizá no sea solo porque habla de gatos, sino porque en el fondo habla de algo más antiguo en ti, la necesidad de presencia, la necesidad de calma, la necesidad de sentido en lo cotidiano. Y ahora, antes de irte, quédate con esto. A veces, las formas más profundas de amor no hablan, no explican, no piden nada, solo están. Y eso, en un mundo ruidoso, es una de las mayores enseñanzas que existen.